Y seguimos celebrando el Día del Periodista con nuestros compañeros de Teleantioquia Noticias, quienes algunos madrugan desde muy AM para tenernos bien informados y nos acompañan hasta la noche con todo lo que ha transcurrido en las noticias locales, nacionales e internacionales. Gracias por acompañarnos. Feliz Día del Periodista. Empiezo por las damas. Viviana Marín, la de los ojos más lindos de la televisión. Feliz Aramburo, Oscar Correa, gracias y bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. De estar acá, sí, muy buenas tardes. Pues madrugamos desde muy temprano. Tú también estás como director encargado en este momento. Estamos como director encargado, pero acompañando también a Felipe en consejo de redacción, así que nos levantamos a las 3 de la mañana. Él no quería madrugar, pero le tocó. 3 de la mañana. Sí. O sea que la cosa viene siendo ¿a qué hora? Pues yo salgo del noticiero, el noticiero se acaba a las 8 de la noche, mientras uno termina de cuadrar otras cositas para el otro día, llega uno a la casa a las 10 de la noche tranquilamente. Sí, tranquilamente uno puede acostar a las 11 o 12 de la noche, además hay que hacer la continuidad y el libreto del día siguiente. Vení, ¿ustedes están casados? Sí, yo sí. ¿Y cumple con sus labores conyugales? Claro que sí. Eso, sea como sea. Bueno, el horario que tenga. Pues una pregunta suelta, porque es cierto. Ajá. Una pregunta suelta. A ver, la camarita, ¿dónde la vamos a poner el carro? Oiga, ¿cómo le parecen los consejos? ¿Cómo le parece el tema? Vengan, ustedes que llevan digamos, años dedicados al periodismo y que lo han ejercido además desde distintos frentes, porque no solamente han hecho televisión, sino que también a través de otros medios, la docencia también, y pues son testigos y protagonistas de cómo cambia el periodismo. Ahora hablábamos de la función de las redes y la función de los medios digitales. Para ustedes que ejercen el periodismo, ¿cómo ha sido este cambio y cuál es la forma de manejarlo sin saturarse de información, la verificación de fuentes? Para mí muy duro, a mí me ha dado muy duro, porque nosotros somos del periodismo viejito, Felipe, ¿cierto? Sí, de llamar, de verificar, de ir, ahora ya mándame un audio por el WhatsApp. Mándame el videíto por el WhatsApp. ¿Puedo compartir las fotos sí, del primer periodista que llegó? Exacto. Ajá. Entonces, eso no te permite, de pronto, inclusive te puede llevar a cometer errores, no decir la verdad a la hora de comentar una noticia porque no tenés cómo verificarla. Definitivamente nosotros y en Teleantioquia Noticias seguimos con esa cultura del periodismo viejito de ir, consultar, buscar la fuente, entrevistarlo, tener los datos, buscar, investigar, para que en realidad el producto que salga al aire sea con toda la verdad, con toda la objetividad y la imparcialidad. Sí, además que cuando eso empieza a ocurrir, digamos que la agenda no es propia, es la misma de todos los noticieros, porque a todos les llegó el mismo audio, les llegó el mismo texto del boletín, les llegó todo. Entonces, digamos, qué tan importante es que uno de verdad haga su agenda propia cuando está al frente de un medio de comunicación. Cuando un periodista sale, no se encuentra solamente la noticia que va a buscar, sino que encuentra mucha más información ahí valiosa para cubrirla. A mí esas herramientas me parecen muy útiles, muy productivas, pero muy riesgosas. Es decir, entre uno más herramientas tenga para hacer el periodismo, mucho mejor, pero no puede quedarse en el facilismo de lo que ofrecen las herramientas digitales y las herramientas tecnológicas. Uno tiene que aprovecharse de ellas, en el buen sentido de la palabra, como un medio que informa, por el cual llega mucha información, pero definitivamente hay que hacer la verificación de la fuente, volver a hacerle el reporterismo de ir hasta allá, constatar, preguntar, hablar con la gente, pero ayudan, por supuesto. ¿Sabes qué me parece muy emocionante? Como ese olfato periodístico, ¿cierto? Como el reconocer cuando verdaderamente hay una noticia que vale la pena seguir. Entonces ve uno, periodistas que trabajan con esa pasión como ustedes, que de pronto les llega y encuentran la noticia. Que uno dice, esta es la noticia. Bomba. Exactamente. Ajá. ¿Se estudia para eso? ¿Es algo que da el ejercicio periodístico? ¿Hay una intuición ahí? ¿Cómo funciona? No, hay algo muy sencillo y es el sentido común. Y es saber a qué apuntarle. Definitivamente nosotros trabajamos es para quién, para la sociedad, para las personas que nos ven. Entonces ponernos a pensar qué quiere ver un televidente, por ejemplo, qué es lo que le sirve a un televidente. Y ahí es donde definitivamente uno define si es noticia o no es noticia, si en realidad va a ser un servicio social o no. Es algo muy sencillo. ¿Y hay alguna noticia en particular que haya parecido de esa manera, como que ve esto y que los haya hecho llegar hasta el fin del hilo? La que está algunos, sí, Vivi dice sí. Sí, bueno, a mí por ejemplo me pasó en Urabá que cubrí, digamos, un tema de una masacre contra todo un batallón de soldados.
Y hubo una historia en particular que me conmovió muchísimo, y era una señora que estaba ahí y no se movía esperando que le entregaran, digamos, los cuerpos, y eran 2 hijos, los 2 únicos hijos que tenía. Al otro día yo fui a la casa de ella, era en Carepa, y ellos le estaban construyendo la casita y a ellos les faltaba solamente el techo. O sea, la señora se quedó sin sus 2 hijos y adicionalmente sin su techo. O sea, esa historia fue absolutamente conmovedora, pero partió a raíz de un seguimiento a la historia. Dime que pasó algo y le dieron el techo o algo, por favor. No, o sea, realmente yo me vine con el corazón partido, porque para acabar de ajustar uno vive en Medellín, al otro día uno ya tiene otra agenda informativa, devuélvase, que ya hay que cubrir otras cosas, y además que eran toda Antioquia. No, se quedaba uno ¿Cómo ahí hacer como uno para sin... no permearse del dolor, Ay. del sufrimiento Es también? muy difícil. Es muy ¿Cierto? complicado. Es muy difícil porque es que en este país suceden unas cosas que son absolutamente increíbles y dramáticas. Entonces uno tiene como que blindarse un poquito, pero sin perder la sensibilidad. Pero tal vez la gran riqueza de los periodistas es ese, es decir, podemos, por ejemplo, a poner un escenario hipotético, cubrir, ¿qué? Una tragedia, una masacre en la mañana, por decir algo. Asistir al mediodía a un almuerzo de trabajo con un empresario de la ciudad. Y por la noche estar cubriendo un evento social. Es de una riqueza, de unas posibilidades el ejercicio del periodismo y la reportería que son un mundo de cosas, pero uno tiene que asimilarlas como cada uno en su contexto y en su sentido, sin que todo se vuelva paisaje, sin perder esa sensibilidad que permite descubrir historias como las que está contando Viviana. Y pongo otro ejemplo, Felipe, algo muy cercano, lo que pasó con el equipo de Chapecó, con el chapecoense, que pues nosotros en el noticiero estábamos esperando, era su llegada al aeropuerto, la felicidad. Eso empezó como a las 10 y cuarto de 10 la noche. pasaditas, sí. Ellos tenían que aterrizar a las 8:30, todo era felicidad, nuestros periodistas estaban en el aeropuerto esperando la llegada de estos jugadores, era un torneo internacional, todo lo que era el boom. Y empiezan las alarmas a decir, mire, es que no aparece el avión, está perdido. Empieza uno, ¿cómo así? Perdí un avión con todo un equipo de fútbol, pero si esto es una fiesta. A las 10 de la noche ya se confirma que el avión se cayó, que hay muchos muertos. Entonces, mire que el periodismo es de emociones. Un momento usted está feliz, al otro usted está triste, pero de todas formas usted tiene una labor, y es informar, es seguir qué es lo que está pasando frente a este tema, como pasó con este equipo de fútbol brasilero. ¿Qué piensan ustedes como de el tono que se está utilizando para manejar las noticias? Digamos que cuando uno ve noticieros hace 10 años, por ejemplo, un presentador sin una corbata no estaba permitido. Ahora digamos que un fin de semana uno puede verlos sin corbata, un poco más informales, más cercanos a la gente, buscan identificación en la persona que los ve. Ustedes como periodistas, ¿qué piensan de eso? ¿Es correcto de pronto ser un poco más informales, acercarse más al televidente, o piensan que la noticia debería mantener ese tono tan serio y tan formal? Pero es que yo creo que la seriedad y la credibilidad no está, ¿cómo es el dicho popular? El hábito no hace al monje. Es decir, hay que tener unos ciertos parámetros de vestuario, de actitud, de postura, que reflejen credibilidad y que permita que quien está al otro lado de la pantalla, o escuchando la radio, o leyendo el periódico, pues le genere esa sensación de verdad, de que esa persona me está entregando información verídica. Pero en ciertos momentos vale por lograr una sintonía con ciertos públicos, soltarle un poquito a la formalidad. Depende del esquema, porque perdón, no es igual el noticiero en la mañana, por ejemplo, que ustedes Claro, están haciendo claro. algo delicioso, esas tertulias Sí, de los sí. conversados, que no le provoca a uno que se terminen. Bueno, no la es lo día. mismo a un horario a las 7 de la noche, Ajá. ¿verdad? Donde Que es más obviamente- formal, que es más Es formal, mucho más formal. que es más serio, que es más presentación, nota. Cambio, por ejemplo, lo que estamos haciendo a la mañana es una que tiene que ser con más calidez, que permite más la conversación, el contexto, alargar en ciertos momentos. El Entonces es debate. diferente. El debate. Sí. Ahora, También. también el periodismo ha cambiado mucho en su forma. De pronto antes el hecho de ser periodista era informar simplemente, pero ahora hay periodistas que se han vuelto divos y divas también, y se creen dueños de la verdad. ¿Cómo lograr ser lo suficientemente claro para, sin importar el nombre, saber que la noticia es más importante que el personaje? Absolutamente, sí, definitivamente el protagonista es la noticia, y además a quién le estoy contribuyendo al divulgar esa noticia. O sea, es como las modelos, pues, que son un gancho de ropa, más o menos así es el tema del periodismo. Y retomo un poquito lo que estaban diciendo ahorita. Está bien el tema del vestuario, de ser un poco más casuales, pero nunca llegar a la chabacanería, nunca llegar a ese Completamente de punto. Porque
porque ahí sí se pierde la credibilidad, que es tan importante. Exacto, y pasa algo, que es que hay códigos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sale la presentadora con ¿qué crees? Pestaña postiza, y no sé qué. Esta mujer, ¿a qué hora leyó? Si estuvo todo el día en el salón de belleza, o sea, no le creo nada de lo que me está diciendo, ¿sí o no? Entonces también es como que ser coherente con lo que se hace. No, decime si no, vos ves pues la niña bien inflada, con los crespos así, con eso, ¿a qué hora leyó? No pudo. Tiene que ver con lo que Olguita decía. Es decir, cuando se vuelve más importante el periodista, el presentador, que la noticia y el servicio que se presta. Bueno, ¿qué los motivó a ser periodistas? Brevemente, a cada uno de ustedes, ¿qué fue esa chispa que encendió esa pasión? Bueno, yo definitivamente desde muy pequeño tenía como muy claro que quería ser periodista, jugaba con los micrófonos en el colegio, teníamos emisora del colegio, pues mi vida desde muy joven estuvo como muy ligado a los medios de comunicación, entonces yo creo que ahí fue donde nació esa pasión. ¿En tu familia que trabajara en medios de comunicación? Nadie, absolutamente nadie. Vivi. En mi caso tampoco, en mi casa yo soy la primera periodista, después llegó otro primo que también se convirtió en periodista, ahora está trabajando en la BBC, pero yo desde chiquita con el tubo, el papel higiénico, hacía mis presentaciones. El bolinillo. El bolinillo. Y cuando jugábamos todas las primitas a ser reinas, todas se disfrazaban, se metían la camiseta por acá a ser reinas y yo les presentaba. Era la Lástima porque hubiera sido una muy buena reina. Hubiera ganado sin duda. En mi caso, la magia de la radio. No, pues que con esa voz. Desde muy niño yo escuchaba ¿A quién oías? y yo decía, pero por Dios, pero ¿qué es esto? ¿Y qué será? ¿Y cómo? ¿Y quiénes están ahí? ¿Y a quién oías? Esa cosa tan espectacular, a Gozaína, a Yamida Mat. Eso era increíble. Y muy hincha de Atlético Nacional. Yo me iba al estadio y lograba comprar cuando podía la boletica de preferencia baja, que era la que me gustaba. Entonces no veía el partido, porque yo era todo el rato mirando a los periodistas en la cabina, cómo narraban, cómo comentaban. Y yo, no, ¿qué nota es? ¿Y tu primera oportunidad fue dónde? La primera oportunidad, no, yo empecé en la Universidad de Antioquia a hacer la comunicación y de una vez me fui yo sabía que tenía emisora. Me fui en el primer semestre y me metí allá. Así? Pues no sé, pero... pero es que él está hablando así, pero enseguida habla diferente, sale y habla diferente. Cuando termine el programa, Muy querido, corto. Oiga, pero entonces primer semestre y me fui a la emisora de la universidad y logré vincular mi ángulo deportivo cuando apenas empezaba. No, yo ayudo. Yo quería estar ahí y me metí ahí. Y ahí fue. Ahí fue. Tu primera oportunidad. Bueno, yo mandé la hoja de vida para las prácticas para Prego Televisión, cuando existía Prego. Ay, María Vivian, no sé cuántos años tiene. Pues. está en Tú práctica. sabes. Sí. Y entonces ahí no me llamaron, pero después con esa hoja de vida me llamó Juan José Cadavid de Caracol Televisión, que lo ayudara con unas elecciones y simplemente llevé fax, hice la labor de secretariado, pues le daba la información de las mesas a Yamid Palacio, que estaba ese día cubriendo las elecciones, y así empecé, y ya después no me sacaron de Caracol. No, yo eso iba. Aquí voy, aquí me quedo. Y empecé a hacer los reemplazos de todos los periodistas, los 31 de diciembre, el 2 de enero, El la turno que Semana nadie Santa, quiere. sí, exactamente. Y así me fui metiendo, Vivianita, y ahí combinadito de perro chupando rueda. Y mira. Sí, ya. Mi primera oportunidad fue en el 2001, el 2 de enero, y miren, paradójicamente fue ¿También se Roger regaló el 2 de No, enero? sí. Pero que se regaló en vacaciones. Fue Roger Vélez el que me dio la oportunidad cuando era gerente de Telemedellín. Esa fue mi primera casa periodística. Ahí llegué, me quedé 4 años muy contento, seguí trabajando con ellos. Así no lo pulimos, pero bueno, al fin. Creamos Cable Noticias 24 horas, que fue una locura. Todo el mundo decía, ¿cómo? 24 horas de noticias, eso no se puede hacer. Pues ahí un proyecto que nació de Mabel y Roger. En esa época fueron también 4 años de mucho aprendizaje, de mucho esfuerzo, pero que definitivamente fue una gran escuela para nosotros hacer periodismo. Ya que mencionas, un feliz día también para nuestra gerente, por supuesto. Claro que sí, ¿no? también, Ahora ejerciendo periodista. la gerencia, pero toda una vida ejerciendo el periodismo. Las felicitaciones para todos los periodistas de nuestra casa. Queremos tanto que esté la Antioquia, y gracias por tenernos siempre tan bien informados. Excelente lo que están haciendo desde Nos Teleantioquia encanta Noticias el en equipo todas que las están haciendo en emisiones. todo el corte de la Súper mañana. chévere. Muchísimas Gracias. Feliz día. Felicitaciones a Oiga, ustedes. hay que invitarlas a consejo de redacción. Claro, que madruguen, entonces un día. Sí, un día de todos los días. Vamos a levantar todos los días a las 5. Ah, bueno, pero que levante a las Lo que pasa 4. es que no me amanezco así. Si no, ¿cuándo lee? Yo sí leo.
a pesar de tener la pestaña y todo. Eso iba a decir, mal. pero entonces ¿a qué hora se No. prepara? Vamos con más.